YPF. ¿Se acuerdan de YPF? La empresa, ¿la conocen todo YPF? Ya no sé hace cuántos años te da, pero YPF hace mucho tiempo la era fue estatal y después la privatizaron, ¿sí? Se la vendieron. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el que la había comprado? Repsol. Repsol, bien. Repsol. Repsol era el dueño de YPF, ¿sí? Apareció antes del 2000, antes del 2015, 2014, por ahí. Apareció un empresario que estaba muy ligado al gobierno en ese momento, con intención de comprar, porque eran medio socios. Tiene que haber sido antes del 2007-2008, ¿sí? Más o menos. Apareció un empresario con muy buena llegada a la Casa Rosada de ese momento, y entonces decidió comprar YPF, comprársela o una parte, digamos, ¿sí? A Repsol. No todo, pero una parte. Y encima a asumir lo que era parte del gerenciamiento de YPF, ¿sí? Le vamos a llamar, creo que era Grupo Petersen, o le vamos a llamar GP, para poner un nombre, ¿sí? Entonces, GP le quería comprar, ¿sí?, una parte de las acciones a Repsol, ¿sí? Entonces, bien, tenía muy buena llegada a la Casa Rosada, a Repsol, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue la operación? Bueno, Repsol quería vender, o iba a vender, o le dijeron que venda, una participación que tenía. Entonces el Grupo Petersen dijo, bueno, yo te lo compro, pero la verdad que no quiero poner mucha plata propia. Entonces el Grupo Petersen dijo, bueno, no hay problema, yo me consigo unos financistas que me presten plata, ¿sí? Entonces, los financistas le prestaron plata al Grupo Petersen, que a su vez, con esa plata, se la dio a Repsol, ¿sí? Y Repsol le entregó gran parte de las acciones y el control de la compañía. Hasta ahí, una operación más no tiene nada. Por supuesto, esto era una deuda. Bien. ¿De dónde iban a salir el dinero de este grupo para repagar esa deuda? Dijeron, bueno, Total YPF. sí, ¿pero de qué, digamos? De los beneficios, o sea, De los beneficios, pero pongámosle ahora ya, que ya aprendimos la palabra exacta. dividendo. De los dividendos. Bien. Perfecto. Entonces, YPF pagaba dividendos ¿sí? Todos contentos. ¿Por qué? Porque básicamente con los dividendos el grupo Se saldaba la deuda. repagaba las deudas. ¿Sí? Espectacular. O sea, hasta ahí todo cerraba en forma redonda. ¿Sí? Estaba todo súper aceitado. Y para los dueños del Grupo Petersen, la verdad que estaba bueno. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo de una parte importante de YPF sin básicamente ellos poniendo poca plata ellos. ¿Por qué? Porque la plata venía de estas personas que eran los que tenían los bonos, Y el préstamo no lo pagó. y el préstamo se devolvía con las acciones. Todo bien, se murió. Néstor se murió. ¿Quién lo podía pensar?
no es divertido que se haya muerto, digo, cambió algo, ¿sí? Se murió. Y entonces, los que vinieron después ya no eran tan amigos de esto. Y encima empezaron a haber algunos problemas con la administración de YPF y con el abastecimiento de combustible en aquella época, ¿sí? Había escasez, no había de todo, ya había que empezar a importar energía de otro lado, YPF no invertía tanto, ¿sí? Entonces se decidió nacionalizar YPF. Bien, ¿qué fue nacionalizar YPF? Expropiar de su ¿Expropiar de quién? De sus dueños, o sea, de los dueños. Sí, expropiar, sacarle las acciones, digamos, expropiar o comprarle las acciones a Repsol. Que primero no le iban a pagar nada y después fueron le dieron una torta de guita. Sí. Pero bueno, cosas de la vida. Se compraron las acciones de Repsol. Acá no es, este tipo no está más. ¿Sí? Y entonces, cuando vino la nueva administración, dijo, che, necesito dinero para explotar Vaca Muerta. O para seguir manteniendo la producción. Estoy importando un montón de plata, se me está yendo de importaciones. ¿Y por qué YPF no tiene recursos suficientes para invertir? Entonces dijeron, bueno, está bien. ¿Cuáles son, qué vimos? ¿Cuáles son la primera fuente de financiamiento elegida por las empresas? Utilidades retenidas. Las utilidades retenidas. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿cuáles son las utilidades retenidas? No tenemos, básicamente. ¿Por qué? Y porque estamos pagando un montón de dinero de dividendos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la nueva administración? ¿Quién vota no dar más dividendos? Yo. Señores, no se pagan más dividendos. Esto, si estuvo bien o estuvo mal sacar YPF como le sacó, eso lo podemos discutir. Eso no lo vamos a discutir acá porque no es la idea de discutirlo acá. Pero de última sería cuestión de debate o no. Si ustedes hubieran sido Galucho, que fue el CEO de YPF, ustedes lo habían hecho y está completamente bien. Dice, yo necesito dinero para financiar mi empresa, para financiar nuevas explotaciones, qué sé yo. ¿Y dónde está el dinero, las utilidades de la empresa? Y las estoy pagando en dividendos. No las paguemos más en dividendos, ¿sí? Ahora empecemos a hablar, digamos, de números, sin política, sin nada. Y dijimos, bueno, ¿por qué YPF tiene que pagar tantos dividendos? La razón por la que YPF tenía que pagar tantos dividendos es porque estas personas de acá necesitaban que pagar esa deuda. ¿Sí? Entonces, cuando nacionalizaron y vinieron otros accionistas, ¿sí?, que dijeron, no, invirtamos en YPF, dejemos de pagar tantos dividendos, cortemos ese flujo de dividendos. ¿Cuánto duró esto? No duró ni un año. ¿Por qué? Tuvieron que venderlo, digamos. Cuando se fueron a convocatoria, digamos, los financistas, ustedes por ahí han leído que el mexicano Carlos Slim, que fue el de Claro, ¿sí?, fue dueño de YPF, sí, porque le había prestado plata a este grupo para que compre acciones de YPF. Entonces, cuando este grupo dejó de recibir los dividendos de YPF, en una decisión que es completamente legal de YPF, como accionistas se puede decidir o no, no están obligados a dar dividendos, pero este grupo sí estaba obligado a pagar los intereses, ¿sí? Cuando este grupo dejó de dividir los dividendos, por supuesto, son empresarios con mucha guita, no van a poner plata, ¿sí? No pusieron plata acá, entonces este grupo fue directamente, Grupo Petersen Energía, creo que se llamaba, fue directamente a la quiebra, arreglaron. ¿Qué pasó? Las acciones que tenía este grupo, que había comprado con esta forma, quedaron en manos de los financistas. Es básicamente algo parecido a lo que pasó con Pescar Mona. ¿Qué se hizo? Bueno, ¿cuáles son los activos del grupo Petersen? ¿Cuáles eran los activos? Lo único que tenía de activo, básicamente importante, eran las acciones de YPF. ¿Sí? Y tenía un toco de deuda.
y algo obviamente de capital propio. Entonces, ¿qué pasó? Estas acciones fueron directamente a repagar la deuda. Entonces, los financistas se quedaron con las acciones de YPF, ¿sí? De la nueva YPF. ¿A qué voy para ilustrarles esto? Mientras el grupo este estaba con la venia, digamos, las autoridades y de Repsol, tenía un acuerdo para pagar, o sea, cobrar una cierta cantidad de dividendos que era lo que necesitaba para pagar su deuda. ¿Sí? Pero esto es discrecional. Digamos, estos dividendos que cobraba es un flujo discrecional. Lo deciden los accionistas de YPF en cada reunión. Mientras que la deuda que tenía no es discrecional, es obligatoria. ¿Sí? Ahí estaba el riesgo que estaba asumiendo, y lo sabían, por supuesto que lo sabían, los ejecutivos o los dueños de esta empresa. El riesgo estaba en que tenían una entrada que no la podía, que no era obligatoria, ¿sí? Y tenían que hacer pagos obligatorios. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esa parte? Por otro lado, si esto les hubiera ido bien, la verdad que hubiera sido un buen negocio para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa estaba muy apalancada. ¿Qué quiere decir apalancada? O sea, ganaba más usando plata que no era suya. Exactamente. La palanca, básicamente, viene de la física, quiere decir usar, digamos, algún instrumento para maximizar la fuerza en el otro extremo. ¿Sí? Entonces, el apalancamiento, tenemos dos tipos en finanzas, vamos a ver, dos tipos de apalancamiento, uno operativo, que seguramente lo vieron, y si no lo tienen que ver, y lo que vamos a ver acá es el apalancamiento financiero. Apalancamiento financiero quiere decir, básicamente, usar recursos de financiamiento fijo, léase deuda, para maximizar mis utilidades. Entonces, si a ustedes les dicen, ¿les gustaría poner $1 y comprar Facebook? Sí, estoy poniendo $1. ¿Y el resto dónde va a salir? De deuda. Bueno, fantástico. Si les sale bien, como le estaba saliendo al grupo Petersen, es fantástico, porque al cabo de 5 o 10 años se quedaban con las acciones de YPF sin haber puesto un solo peso. O habiendo puesto, no, sin un solo peso no hay que ser tan estricto, pero vamos, poniendo poca plata. Y poder comprar una opción, una gran participación, una compañía sin poner plata, bueno, es un buen negocio, tiene buena rentabilidad. ¿Sí? Eso es apalancamiento. Profe, usar recursos de financiamiento físico Fijo. De financiamiento fijo para maximizar las utilidades. Eso es el apalancamiento financiero. A diferencia del apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero es completamente voluntario. El apalancamiento operativo se refiere a usar costos fijos en lugar de costos variables. ¿Sí? En este caso, la equivalencia sería lo que es el costo fijo en el apalancamiento operativo es la deuda o el financiamiento de costo fijo como financiamiento, ¿sí? En la parte financiera. Yo puedo decidir qué cantidad de deuda tomar como empresa. ¿Sí? Generalmente en las empresas la parte operativa, los costos fijos, vienen más o menos dados. No me puedo correr tanto. Acá tengo más libertad en la parte del financiamiento. ¿Sí? Y la idea que es usar deuda para que mis accionistas tengan que poner menos dinero y si mis utilidades se incrementan, poderles dar a mis accionistas un buen rendimiento. ¿Por qué? Porque básicamente la idea es que si yo hago una inversión, yo tengo, supónganse, un financiamiento bancario fijo, intereses, lo vamos a hacer rápido los números, al 10% yo pago de interés.
pero yo hago un proyecto de inversión que me da el 20. De ese 20 que me da, 10 se me va a ir pagando mi interés. Y el otro 10 me va a quedar ¿para quién? Para los dueños de la empresa. ¿Sí? Es básicamente, los números no son así porque están los impuestos en el medio, ahora lo vamos a ver. Pero esa es la idea. ¿Sí? Entonces, supónganse 3 escenarios. Yo voy a hacer un proyecto de inversión. Lo que yo voy a hacer es invertir en activos, en lo que sea. Yo necesito 5 millones de pesos para hacer esa inversión. Esa inversión me va a dar una rentabilidad antes de impuestos de 2.700.000. Si yo se lo financio con acciones ordinarias o con deuda, como ya dijimos, no importa. En relación a la parte operativa no importa. El proyecto o lo que yo produzca en la computadora se va a vender al mismo precio en el mismo mercado. No importa si yo saqué la plata de un banco o la saqué de un accionista. ¿Sí? Mi proyecto es exactamente el mismo. Si yo tengo, en ese caso, que yo haga ese proyecto, yo puedo sacar acciones comunes que se venden a $50, 50 pesos cada una, ¿sí? Por lo cual van a ser 100.000 acciones, ¿sí? Los 5 millones nuevos que yo necesito van a ser 100.000 acciones nuevas. O por otro lado, yo puedo tomar deuda al 12%. Olvidémonos de los preferentes por un minuto. Entonces, cuando yo hago esa nueva inversión, meto los 5 palos, a mí antes de intereses de impuestos me genera 2.700.000. Ahora supongamos que lo hice solo con nuevos accionistas. Los intereses, no tengo que pagar intereses, ¿sí? ¿Por qué? Son todos con nuevos accionistas. Mis utilidades antes de impuestos son 2.700.000. Mi impuesto sobre la renta es 1.080.000. Esto no me acuerdo cuánto está la tasa de impuesto, pero ahora lo sabemos, ¿sí? Por lo cual, mi utilidad después de impuestos es 1.620.000. ¿Sí? No tengo dividendos preferentes, por lo cual estas son mis utilidades después de impuestos. Sí, mis utilidades netas, perdón. Yo tengo 300.000 acciones, me da 5 pesos por 40 por acción. ¿Sí? O sea, la utilidad de mi proyecto me dio 5 pesos con 40 por acción. Bueno, quería sacar cuánto eran los impuestos, pero bueno. Supónganse que este proyecto... ¿Por qué 300.000? Ahora vamos a ver. Supónganse que este proyecto yo lo hice con deuda. Si querés, ya vemos esa parte. Quedémonos acá, ¿ves? Yo tenía 2.700.000, es lo mismo, es la utilidad operativa, ¿sí? Eso no cambia de acuerdo a dónde saqué la plata, ¿sí? Eso es parte del nuevo proyecto de inversión que hice. De deuda, la deuda es al 12%, por lo cual el 12% de 5 millones está sacado así nomás, pero digamos, de intereses, o sea, como que se capitaliza una vez por año, qué sé yo, son 600.000 pesos de intereses, ¿sí? Este es mi resultado antes de impuestos. Mis impuestos sobre la renta van a ser menores, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Por qué van a ser menores? Porque los intereses son deducibles de impuestos a las ganancias. Por lo cual, mi resultado después de impuestos van a ser 1.260.000. No voy a tener acciones preferentes en este caso. Y este es mi resultado. ¿Sí? En este caso, este proyecto me da un resultado mayor después de impuestos de 1.620.000 y en este caso me da 1.260.000. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto eran las acciones que habían
antes del proyecto, 200.000. 200.000. ¿Sí? Esta era la empresa antes del proyecto. Había 200.000 acciones. ¿Sí? Si yo hice el proyecto, si yo ese dinero, esos 5 millones, lo conseguí con nuevos accionistas, tuve que emitir 100.000 acciones más. Eso me dio que las acciones sean 300.000 en lugar de 200.000. ¿Se entiende? ¿Me estás entendiendo? Bien. Antes, si yo el mismo proyecto yo lo hacía con la deuda, tomando deuda, yo que soy el accionista original, tendría un beneficio por acción de $6.30. Si yo en lugar de recurrir a deuda lo hacía con nuevos accionistas, mi beneficio es de 5,40. ¿Se entiende? ¿Eso qué quiere decir? De que si yo soy uno de los primeros accionistas, a mí en lugar de conseguir, en este ejemplo, un nuevo socio, me convenía ir a pedir un préstamo. ¿Por qué? Porque este beneficio no lo tengo que compartir con más gente. ¿Se entiende? ¿Me están entendiendo ahí? Sí. Bien. Cuando yo veo cuáles son las utilidades por acción, o este ejemplo yo lo quiero poner en una fórmula, yo tengo que mis utilidades por acción, esto que tengo acá abajo, es igual a las utilidades antes de intereses e impuestos, menos los intereses multiplicado por el escudo financiero, ¿sí? O lo que me queda después de pagar los impuestos, menos los dividendos preferenciales, que son los que tenía acá. Eso dividido el número de acciones me va a dar cuánto es lo que gané por acción. Entonces, lo que yo quiero que vean acá, después vemos bien el ejemplo, pero es que el mismo proyecto nuevo que me genera la misma utilidad, si yo lo financio con acciones comunes, a pesar de que es un buen proyecto y que me da una utilidad de 2.700.000, me disminuye mi utilidad por acción. Y si yo el mismo proyecto lo financio con deuda, me da una mayor utilidad por acción. ¿Sí? La cantidad de acciones ordinarias, ¿cómo la habíamos sacado? Habían 200.000 200.000 de antes. Hacemos el nuevo proyecto, esto es lo que nos reporta el nuevo proyecto. Como las acciones se venden a este precio, me da 100.000 acciones nuevas. ¿Sí? Por supuesto, si los precios fuesen distintos, cambiaría todo, obvio. Si la deuda fuese distinta, cambiaría todo. Entonces, ¿la idea cuál es? Que existe un punto, ¿sí?, a partir del cual a mí me conviene financiar con deuda o con acciones ordinarias. Las acciones preferentes dejémosla de este análisis. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando yo vaya a hacer un proyecto que a mí me aumente mis utilidades operativas a partir de cierto valor, a mí me va a convenir financiarme con un método o con el otro. Ese punto de equilibrio o el punto de indiferencia se saca de esta forma. Entonces, si yo estoy y yo tengo que decidir cómo financiarme, yo despejando, o digamos, despejando las utilidades que yo pienso obtener, a mí me va a convenir que sea o con acciones o con deuda. ¿Sí? Profesor, pero en ese caso, por ejemplo,
plazo en el que voy a disponer de ese dinero, en el caso de crear más acciones, ¿no dependería de que alguien quiera comprarlas? Tenés que dar por sentado de que las vas a, de que el precio de la acción, que lo vas a tener reflejado acá en el número de acciones, digamos, ¿sí? De que el precio de las acciones son al precio al que lo puedas vender. Lo mismo que la tasa, que los intereses van a ser a una tasa que puedas conseguir un préstamo. ¿Sí? Claro, me parecía como más factible de la deuda, menos variable. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, digamos, si tus acciones, si ese rendimiento que vos vas a obtener, si tus utilidades antes de interés e impuestos van a ser muy grandes, a vos siempre te va a convenir financiarte con deuda. ¿Por qué? Porque la idea es que los socios, ¿sí?, de la empresa, los dueños de la empresa, se van a poder quedar con esa utilidad extra por sobre el costo de la deuda. En la medida en que, a pesar de que el proyecto sea rentable, el costo de la deuda y el rendimiento del proyecto sean cada vez más parecidos, a vos te va a convenir financiarte con nuevos accionistas. ¿Sí? O digamos, si la deuda es muy cara, puesto de otra manera, si la deuda es muy cara, la tasa de interés es muy alta, vos vas a ir a buscar nuevos socios. ¿Sí? Si la tasa de interés es más baja, vos vas a ir a buscar deuda bancaria. Profe, ¿Sí? y en el caso de buscar nuevos socios, ¿cómo sé cuántas acciones tengo que emitir o Bueno, poner de más? vos vas a necesitar, si vos sabes que necesitas 5 millones para hacer ese proyecto y tu acción en el mercado vale $50, por supuesto hay gente que te asesora en eso, fondos de inversión que te dicen, mira, si vos querés vender nuevas acciones te las van a comprar a 50, listo, emitís nuevas acciones y sacas la cuenta. ¿Sí? Profe, pero eso es siempre que yo le pague los dividendos. Si no pago dividendos, No, acá no hay... siempre el accionista, si no, a lo mejor no le pago. No, pero acá no hay... Acá los dividendos no están puestos en esta cuenta. O sea, es gente solamente que vos le vas a vender y que sabe que como el dinero que van a invertir va a ser en un proyecto rentable, ¿qué les va a dar a ellos? A $50 les va a dar una rentabilidad por acción interesante. ¿Sí? Casi la utilidad por acción va a ser del 10, un poco más del 10, casi el 11%. ¿Sí? O sea, ellos, una acción te costaba 50 pesos y van a tener una utilidad, el proyecto les va a dar una utilidad de 5,54, ¿sí? Casi un 11%, 10,80, ¿sí? Entonces, la persona lo que está diciendo es, bueno, esta utilidad por acción, el inversor, esta utilidad por acción, se va a traducir luego en que el precio de la acción va a ir subiendo, ¿sí? A pesar de que no me paguen ningún dividendo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que una posible ventaja también de financiarse con acción ordinaria sería que el precio de esas acciones puedan subir, o sea, y después las pueda vender y obtener mayor ganancia. Si vos sos un inversor externo y vos comprás una acción, vos estás apostándole a eso. ¿A qué? Vos vas a comprar la acción, con ese dinero, digamos, vos vas a comprar una acción, el precio de la acción va a subir en el futuro y vos lo vas a poder vender y tener una rentabilidad. ¿Sí? De esta fórmula se deduce otra que se llama grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero, ¿qué es esto? Que son las utilidades antes de intereses e impuestos, dividido las utilidades antes de intereses e impuestos, menos los intereses, menos los dividendos preferenciales por uno menos la tasa impositiva. Esta es la fórmula. Lo que me dice es lo siguiente: si yo tengo un grado de apalancamiento financiero de 2, yo lo que puedo decir es que
si yo tengo que mis utilidades antes de intereses e impuestos me van a subir en un 4% y yo tengo un GAF de 2, yo puedo decir que mis utilidades por acción me van a subir un 8%. ¿Sí? Se está multiplicando, se está apalancando. O sea que siempre tiene que ser mayor a 1. La idea es que el grado de apalancamiento financiero siempre sea mayor a 1. ¿Sí? Mal sería menor a 1 porque vos tenés utilidad y acá tenés como, supongamos que no tenés dividendos preferenciales, Es como si a lo sumo sería 1 si no tenés nada de deuda. Pero si tenés un poquito de deuda, ya es más que 1. ¿Y normalmente cuánto estaría? Bueno. No, ahora lo vamos a ver. Ahora, esto es buenísimo, que yo, ¿qué estoy diciendo? Mis utilidades antes de intereses e impuestos me aumentan en un 4%. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Porque la palanca va para un lado, pero también juega para el otro lado. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo estimo que mis utilidades antes de intereses e impuestos me van a bajar un 4%? O sea que pierden 8%. O sea que, si yo estimo que mis utilidades me van a bajar, o sea que estoy en un contexto recesivo, ¿sí? Y mi utilidad operativa, o sea, por cuestiones de mercado, de tipo de cambio, lo que sea, me va a bajar un 4%, y yo tengo un grado de apalancamiento financiero alto, son 2, por ejemplo, mis utilidades por acción me van a caer un 8%. ¿Cómo hago yo entonces para tomar decisiones con eso? Si yo anticipo esto, si yo anticipo que vienen años complicados en donde mis utilidades probablemente disminuyan, ¿yo qué tendría que hacer? Pagar deuda. Pagar deuda, bien. Y supongamos, para pagar deuda, ¿de dónde puedo sacar la plata? De nuevas acciones. No distribuir utilidades. Bien, o de no distribuir utilidades, que es buena, o de, como dijo él, nuevas acciones. ¿Sí? Tratar de cambiar un poco la fuente de financiamiento. Ahora, generalmente va a ser difícil conseguir a alguien que me ponga plata en la empresa en un contexto recesivo. O sea, porque si yo voy a, como dijimos recién, si no pagan dividendos, ¿de dónde va a sacar utilidad el tipo que está fuera, el inversor? Bueno, el inversor va a sacar utilidad pensando en que mis utilidades van a crecer. De este ejemplo, de que se va a hacer un proyecto que me va a dar esta utilidad antes de impuestos mayor, no menor. ¿Sí? Por lo cual, digamos, deshacer las posiciones es más bien difícil. Digamos, o es fácil si yo pienso que mis utilidades van a crecer. Mis utilidades antes de intereses e impuestos van a crecer. Es fácil para mí agarrar y decir, me financio con deuda, aumento mi grado de apalancamiento, aumento la cantidad de intereses que yo tengo que pagar. Si yo aumento la cantidad de intereses que yo tengo que pagar, en un contexto que me están aumentando esto, aumenta mi grado de apalancamiento. ¿Sí? Entonces multiplico mis acciones, el valor de mi acción. Para atrás, hacer marcha tan en chancleta es como más difícil. ¿Ok? Pero sería la idea. ¿Sí? O sea que si vienen épocas, digamos, muy complicadas para una empresa y está muy apalancada, Está en está un problema. mucho riesgo, claro. Está peor. Claro, ahora estaría en un problema. ¿Sí? Si la economía se contrae, si todo sale mal, la economía se contrae y todo eso, y vos estás muy apalancado, vas a tener un problema. Porque así como esto te ayudaba cuando esto estaba creciendo, te complica cuando esto se achica. ¿Sí? O sea, lo que la puede llegar a salvar ahí es tener un buen flujo de fondos, ¿no? O sea, Bueno, si uno tiene un buen flujo de fondos, como dice él, en lugar de pagar dividendos, pues, utilizar ese flujo de fondos para
cancelar deuda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un préstamo que yo tenía, no lo renuevo, lo cancelo. ¿Por qué? Porque yo estimo que viene una baja de las utilidades por acción. Entonces, si yo disminuyo mi deuda, disminuyo mi gap y mis utilidades por acción se vuelven más constantes. En relación a cuánto era el apalancamiento por activo, estos son distintos apalancamientos por industria. Entonces, la variedad de apalancamientos es inmensa. Depende sobre todo del tipo de industria en la que uno se encuentre. Hay industrias que por sus condiciones de mercado, o sea, son más estables, entonces al tener utilidades antes de intereses e impuestos más estables, permiten trabajar con mayor grado de apalancamiento. ¿Sí? E industrias un poco más modernas, digamos, o como no tan consolidadas, como tienen utilidades más variables, generalmente los apalancamientos son menores. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta en el cuadro, en el de utilidades. Ahí, ¿por qué las acciones ordinarias empiezan desde el origen y la deuda no? Bueno, justamente porque si vos tenés 0, ¿sí?, de utilidades antes de intereses e impuestos y no tenés si vos tenés 0 acá, Sí. supongamos en este ejemplo, 0 acá, ¿sí?, intereses 0, por lo cual todo esto va a ser 0, tu utilidad por acción obviamente 0, o sea, acá tendrás 0 dividido 300.000, 0, ¿ok? Que es esto. Estás en el 0, 0. Ahora, con la deuda, para vos tener 0 utilidades por acción, vos tenés que tener como mínimo los de utilidad intereses. 600.000. ¿Sí? ¿Por qué? Vos vas a hacer 600.000 menos los intereses, te va a dar 0 y de ahí ya todo va a ser 0. Esos 600.000, digamos, los tenés acá. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? ¿Esto qué quiere decir? Yo estoy maximizando o no mi utilidad por acción en función de qué? De cómo es el proyecto, en dónde estoy poniendo la plata o de dónde la estoy sacando. Solamente de dónde la estoy sacando. Es exactamente el mismo proyecto, ¿sí? Solamente con financiar en forma distinta, yo puedo maximizar el rendimiento, digamos, por acción rendimiento por acción. Las acciones preferentes, en este caso, se comportan como si fuera una deuda. Por eso es que en realidad las acciones preferentes y la deuda nunca se cruzan. Claro, sería de pago obligatorio cuando puedes no hacerlo. Sí. Lo único que cambia acá son el tema de las condiciones de que el pago no es obligatorio, que yo puedo postergarlo a 1 año o 2 años con forma consecutiva. Pero para tomar una decisión, lo único que voy a hacer es jugar con el escenario a ver en dónde me cae. ¿Sí? Por eso, estas dos líneas son paralelas. ¿Sí? Entonces yo siempre voy a comprar deuda contra acciones ordinarias o acciones ordinarias contra acciones preferentes. ¿Sí? Estas dos nunca se cortan. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir que nunca se corten? ¿Que da más o menos igual una cosa a la otra? Sí. Que digamos que tu decisión de ir o de elegir deuda o acciones preferentes
no va a depender de Ya, cuántas sean las guay. utilidades antes de interés e impuestos. Porque desde esa mirada es exactamente lo mismo. ¿Ves? Digamos, si vos decís que tus utilidades antes de interés e impuestos van a ser de 1 millón, vos acá sí vas a decir financiate con acciones comunes. ¿Ves? Porque es la que maximiza tu utilidad por acción. Ahora, entre estas dos, ¿en qué punto vas a elegir? Siempre deuda, en este caso está por arriba de acciones preferentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, siempre que vos puedas vas a usar deuda. Si, por el contrario, Están invertidos. estuvieran invertidas, usarías acciones preferentes. ¿En qué caso estarían invertidas? En el caso de que las tasas, los financiamientos sean distintos. Acá la deuda al 12% y las acciones preferentes al 12%, como esta es deducible de impuesto a las ganancias, que es lo que quería sacar, no sé si era el 35%. Son 40. 40. Bueno, como la deuda al 12% en realidad neto te queda, a ver, son cuentas que ya vamos a ver, pero al 40. La deuda en realidad acá neta es del 7,2%. Ya después lo vamos a ver, la deuda después de impuestos. ¿Sí? Entonces las acciones preferentes son más caras. Por eso es que siempre te da arriba deuda preferente y vos siempre vas a elegir lo que tengas arriba. Nunca vas a elegir, o sea, vas a elegir siempre lo que tengas arriba, por lo cual siempre vas a elegir deuda y no acciones preferentes. ¿Sí? Si las acciones preferentes fueran de un 4%, por ejemplo, o al 4%, probablemente estas curvas estarían al revés y vos elijas acciones preferentes antes que deuda. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo va a depender de qué tasa pague la acción preferente. Todo va a depender. Entre estas dos, a qué tasa pague la acción preferente y a qué deuda te financie. ¿Sí? No entiendo porque si una está al 12 y la otra al 11, Claro, mirá. En La realidad no ubicación. está, yo te digo, no es que está al 12. viene, entonces Perdón, digamos, si una está al 12, la otra no está al 11, fíjate. Si vos querés comparar, cuando vos quieras comparar acá, vos acá tenés. Olvídate de las acciones de las utilidades de impuestos. ¿Ves que a los intereses vos lo multiplicás por 1 menos T? sí. Dijimos que los impuestos eran 40%, ¿sí? Recién me dijeron tus compañeros. Sí. Entonces vos vas a estar multiplicando el 12% Por 0,6. por 0,6. 0,6, ¿sí? En esta ecuación. Eso a vos te da 7,2%. Entonces tu deuda en realidad no es el 10%, es el 7,2% por el escudo impositivo. Ujú. Ese es el verdadero costo. Tu deuda preferente está al 11%. ¿Sí? Entonces, esta es menos costosa que esta. Por eso es que siempre vas a elegir el financiamiento que tenga menos costo. Supongamos otro escenario. Que la deuda preferente esté al 5%. A vos, Me va a parecer. las curvas te van a dar al revés. Sí. ¿Entendés? Y como las curvas te van a dar al revés, vas a elegir deuda, digamos, acciones preferentes antes que deuda. ¿Sí? Sí. En este ejemplo, si vos te fijas, vos tenés que con acciones comunes te da 5,40, que con deuda te da 6,30, con acciones preferentes te da 5,35. O sea, no lo vas a elegir nunca esto. ¿Me explico? Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿En la fórmula qué significa el DP? Dividendos preferentes.
hacemos la cuenta, si yo tuviera al 5% de dividendos preferentes, al 5% yo pagaría al 5%, yo pagaría 250.000, ¿ok? De ahí 550. ¿Sí? 250.000. Entonces, si yo tuviera voy a copiar esto mismo. 300. Yo tengo 1.370.000. utilidades después de impuestos, 1.620.000, ¿sí? Sí. Después tengo dividendos preferentes, que son 250.000. Eso me daría 1.370.000. 1.370.000. Y eso lo dividido Dividido 200.000, ¿sí? $6,85, ¿sí? conviene más que la deuda. ¿Está bien? O sea que en ese caso, si la deuda preferente sea el 5%, acá en lugar de 5.35 tendría 6,85. O sea que me convendría esto antes que esto. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Además de los otros beneficios que tiene la acción preferente. Además de los otros beneficios que tiene la acción preferente. Los beneficios, digamos, cualitativos serían. Sí, lo... ¿Alguna pregunta? Ya está. Bueno. Bueno, la clase que viene que vamos a ver. Porque cae un poco temprano por ahí.